Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. El gobierno interino presidido por Juan Guaidó denuncia al régimen de Nicolás Maduro. Dijo que vació las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos. Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, dice que hay acercamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro para negociar. Amigos, y en la primera de las noticias que hemos leído y traemos para ustedes en el día de hoy, hemos visto al gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, que hizo una denuncia formal. Señores, el miércoles denunció que el régimen de Maduro prácticamente había vaciado en totalidad los recursos que se encontraban en las cuentas de banco de Venezuela en Estados Unidos. No es la primera vez que Nicolás Maduro trata de echarle mano a esos fondos. De hecho, hemos visto como Estados Unidos, así como la Unión Europea, han dicho que el único que tiene autorización o la única entidad que tiene autorización para el manejo de esos fondos es la Asamblea Nacional de Venezuela y en este caso el gobierno interino presidido por Juan Guaidó. También manifestó el gobierno interino que hay una estrategia de parte de Nicolás Maduro de desacreditar al gobierno interino y la gestión de este gobierno respecto a la administración de los fondos, ya que en este momento muy particularmente se está buscando que Estados Unidos pueda lograr que se dispongan para Venezuela 20 millones de dólares para poder ayudar con la lucha de la pandemia del COVID-19 en el país. En breve, amigos, ampliaremos y daremos los detalles de qué dijo el gobierno interino de Juan Guaidó sobre este tema y de qué están acusando a Nicolás Maduro y al régimen en la actualidad. Amigos, y la otra noticia importante que traemos para ustedes en este día son las declaraciones de Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, que ha dicho que siempre las dictaduras en Latinoamérica tienen la tendencia de terminar en negociación. Dice que en este caso, la dictadura de Nicolás Maduro no es la excepción. También dejó a entrever que hay unos acercamientos. Daremos los detalles a continuación. Hay acercamientos de parte del régimen de Nicolás Maduro. En la noticia también que fue publicada por agencia de prensa EFE, Abrams está hablando de situaciones específicas que se han estado dando, especialmente en estos momentos en que Estados Unidos está inmerso en operaciones antinarcóticos cerca de las costas de Venezuela. Amigos, y antes de desarrollar estas noticias, les pedimos que nos den un gran like al video para apoyar nuestro trabajo. También, si estás de acuerdo en que Nicolás Maduro debe acelerar su salida del poder en Venezuela, dale me gusta. Dale me gusta si quieres que Nicolás Maduro se vaya pronto de Venezuela. También recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir el video con sus amigos y familiares. Ahora vamos juntos a analizar estas noticias y al final nos dejan su comentario. Comenzando con las noticias de Venezuela hoy. El gobierno interino presidido por Juan Guaidó acusa al régimen de Nicolás Maduro de vaciar principales cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos. Conforme a agencia de prensa EFE, el gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, hizo la declaración y denuncia a la vez al pueblo de Venezuela y a los países de la comunidad internacional sobre la disposición o uso de las cuentas de Venezuela que han sido congeladas en el exterior por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esos recursos no pueden ser utilizados de forma directa en vista de que muchos de ellos son parte de investigaciones de categoría criminal por lavado de dinero y otros ilícitos. Según lo dispuesto también en el artículo 15 del estatuto que regula la transición a la democracia para que sea restablecida en Venezuela la Constitución de la República, una de las principales misiones que tiene el gobierno interino es que sean recuperados, controlados y protegidos los activos o fondos de Venezuela en el exterior, incluyendo todo lo relacionado a cuentas de banco. El gobierno interino entonces en un comunicado aclaró cuál era la situación real actualmente de las cuentas de banco del gobierno de Venezuela en el exterior y dijo lo siguiente.
A. Las cuentas principales de Banco de Venezuela, así como de las entidades descentralizadas en Estados Unidos, han sido prácticamente vaciadas por el régimen de Maduro. Y los limitados recursos que están en el exterior están sujetos a las sanciones de la OFAC por las actividades ilegales del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Luego de diversos procesos legales y esfuerzos institucionales, el gobierno interino ha articulado planes para hacer uso de $20 millones para que sea atendida la pandemia del COVID-19 en Venezuela y que seguirán trabajando para que sea autorizada para el uso de la mayor cantidad de fondos posibles para el beneficio del pueblo de Venezuela. B. Que la filial de PDVSA, PDV Holding, no está en condiciones de pagar dividendos a PDVSA, y esto como resultado de los problemas de las finanzas que fueron heredadas de los regímenes tanto de Nicolás Maduro como de Hugo Chávez, que evidentemente afectaron de forma severa las finanzas de Citgo. Actuando en el marco de la autonomía que reconoce el Estatuto para la Transición Democrática en Venezuela, la empresa PDV Holding Inc. y sus empresas privadas han venido resolviendo poco a poco los problemas más graves que tenían en sus finanzas desde el 2019, para entonces ir superando los obstáculos a los que se tienen que enfrentar, aunque en la actualidad esa empresa no cuenta con capacidad de pago de los dividendos. C. Que actualmente no se tiene acceso a las cuentas bancarias principales, así como a los depósitos que se encuentran en Europa, en vista de las investigaciones que han sido iniciadas contra el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo procesos penales por lavado de dinero. D. La Asamblea Nacional, conjuntamente con el gobierno interino, van a seguir ejerciendo y haciendo las diligencias legales correspondientes para que de manera efectiva sean protegidos los recursos de las manos del régimen de Nicolás Maduro, así como de la deuda pública que fue heredada de Hugo Chávez y de Maduro. El gobierno interino también ratificó a todo el pueblo de Venezuela que estará ejerciendo las medidas que sean requeridas y necesarias para que se protejan los venezolanos, sea dentro o fuera del país, y que va a continuar trabajando para que se coordine toda la alianza internacional para que entre la ayuda humanitaria a Venezuela y así entonces que sea atendida la crisis que vive el país y que se conforme también un gobierno de emergencia nacional. Amigos, y continuando con estas noticias de Venezuela, hoy Elliot Abrams sobre Venezuela dijo que la forma en que esto terminará es con una negociación. Conforme a agencia de prensa EFE, el señor Elliot Abrams, quien es el enviado de Estados Unidos para Venezuela, hizo referencia el miércoles al conflicto político existente en el país. El alto funcionario de Estados Unidos dijo que estaba seguro que la crisis en Venezuela terminará mediante una negociación con el régimen de Nicolás Maduro, pero que esto no será pronto. La forma en que terminará esto es por medio de una negociación. No se puede definir o elegir exactamente con quién negociar. Así expresó el funcionario de Estados Unidos durante una entrevista que se hizo de forma virtual con el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Hizo la reiteración de que hay personas que están dentro y fuera del régimen de Nicolás Maduro que han estado en contacto con el gobierno norteamericano, esto para hablar de la propuesta que ha sido hecha para el gobierno de transición en Venezuela. Indicó además que es importante en este momento ofrecer garantías a los militares para que se haga más posible una salida negociada con el régimen. Uno finaliza las negociaciones con las personas que están ahí. Tenemos que ser realistas. Toda dictadura en América Latina acaba con una negociación, indicó. En la semana pasada, Elliot Abrams hizo la presentación junto a Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, de un proyecto para que se dé la transición a la democracia en Venezuela. En esta propuesta se resalta la necesidad de convocar a elecciones libres y transparentes en Venezuela a cambio de que se levanten las sanciones internacionales. Esto se trata solo de una propuesta. He podido ver muchas formas de que las propuestas sean cambiadas. Aquí hay millones de variaciones que se podrían pensar. El pueblo de Venezuela podría decir, bueno, creemos que esto es lo que mejor funciona para nosotros en esta negociación, dijo Abrams. Países como Brasil, Ecuador, Colombia, Canadá y además los bloques como el de la Unión Europea
están respaldando esta propuesta que fue impulsada por Estados Unidos y tiene contemplado que se conforme un gobierno de transición nacional, pero sin Nicolás Maduro ni Juan Guaidó de manera activa. Este planteamiento claramente delega a un Consejo de Estado la atención a la emergencia nacional sanitaria del COVID-19 en Venezuela. Abrams hizo la advertencia de que esta crisis en Venezuela no va a resolverse de la noche a la mañana. Estableció que en la actualidad esa propuesta hecha por Estados Unidos en este momento es la más realista. Dijo que tal vez piensen algunos que existe una fórmula mágica para la solución de la crisis de Venezuela y de que Estados Unidos pudiera resolver esto de la noche a la mañana. Hay que ser realistas y que es por esto que se ha hecho una propuesta realista. Al ser consultado sobre la intervención militar en Venezuela, se negó a especular con dicho escenario. Aunque, como lo ha dicho Juan Guaidó, expresó que todas las opciones se encuentran sobre la mesa en el caso de que el presidente Donald Trump quisiera usarlas. Amigos, y esto es un punto interesante aquí vamos a hacer una pequeña pausa y es muy interesante ver estas declaraciones de Elliot Abrams, quien habla de negociaciones, quien habla de la propuesta de transición pacífica que ha hecho Estados Unidos para Venezuela. Pero, sin embargo, en este punto de la noticia, cuando se le consultó sobre la intervención militar en Venezuela, no se atrevió a negarlo. No se atreve tampoco a decir que sí. Estamos en presencia de operaciones militares cerca de las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos. Y él, pues, lo que ha dicho es que la presión está ahí y que está todo sobre la mesa. Las opciones están ahí y en caso de Donald Trump querer usarlas, pues las usaría. ¿Qué quiere decir? Que no solamente está la propuesta de negociación, que de hecho está ahí, sino que esa no es la definitiva, sino que también está la salida, está pues la opción por parte de Donald Trump de usarla o no, de intervenir militarmente a Venezuela. Siguiendo con la noticia, manifestó que si algunos piensan que la situación en Venezuela va a mejorar en los meses siguientes, están equivocados. Esto empeorará, dijo. Dio garantías de que una vez se logre la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, Estados Unidos asegura que tendrán presencia en Venezuela para asegurar que se dé la recuperación social y económica en el país. Amigos, y hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. La interacción con este video y este canal para nosotros es muy importante. De manera particular, nos gustaría saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole un gran me gusta al video. Ayúdanos a seguir informándote. También comparte esta noticia con tus amigos en las redes sociales y si no lo has hecho te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video.